Amigas y amigos de Brújula Internacional, siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy vemos en el panorama mundial la misma actitud seguida por Rusia frente a Ucrania, pero también la respuesta del presidente de Ucrania, particularmente cuando el presidente Trump conversó con el presidente Putin y naturalmente dentro de este criterio lo que se busca es la paz definitiva dentro de la ecuanimidad, donde Ucrania respeta su principio de territorialidad y donde se señala que las potencias no pueden aprovechar la fuerza que tienen para invadir a otros países. Por eso el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que durante una conversación telefónica con su par estadounidense Donald Trump acordaron reforzar las defensas aéreas de Ucrania tras un nuevo ataque masivo con drones y misiles de Rusia contra esta pequeña república antigua Unión Soviética, pero que a raíz de 1989 empezó a explorar un nuevo camino hacia la democracia, como otros países que eran miembros de la Unión Soviética, pero prefirieron ir por el camino de la democracia occidental con partidos políticos, con alternabilidad y con elecciones. Pero Rusia en este momento pues tiene confrontación con algunas de esas viejas repúblicas, aun cuando tiene también la propia federación con algunos de los estados con los cuales permanece unido. Conversación telefónica entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano dijo el viernes que la llamada con su par estadounidense trató especialmente sobre las posibilidades de defensa aérea de Kiev y anunció que ambos dirigentes acordaron trabajar juntos para reforzar la protección del cielo ucraniano. El diálogo tuvo lugar tras el mayor bombardeo ruso contra la exrepública soviética desde el comienzo de la guerra en 2022. Para Zelensky, el ataque es una prueba de que sin una presión a gran escala, Rusia no va a cambiar su comportamiento. El día anterior, Trump mantuvo una conversación con Vladimir Putin, que una vez más terminó sin grandes anuncios con vistas a resolver el conflicto. Moscú consideró que no es posible alcanzar sus objetivos en Ucrania por la vía diplomática, implicando la continuación de los combates y ataques contra un adversario en dificultades en el frente. En el derecho internacional, para que exista un Estado, tiene que tener tres características: población, territorio y gobierno. Incluso estados como el Vaticano, de carácter monárquico, o el caso, por ejemplo, Arabia Saudita, también una monarquía tradicional, o Irán, que es una república islámica, siempre tienen todos esos elementos. Pero hay un elemento que es fundamental en el reconocimiento, que es la aceptación por la comunidad mundial de que es un Estado independiente. Por eso hoy sorprende al mundo cuando Rusia reconoce oficialmente el Emirato Islámico establecido por los talibanes en Afganistán, continuando su acercamiento diplomático con Kabul. Así lo señalaron las agencias de noticias rusas. Nada más hay 3 estados que reconocen en este momento a Afganistán en razón de la violación de una serie de principios de derechos humanos, como es el trato a la mujer, el impedimento, sobre todo para que estudien, y normas religiosas muy rígidas. Esto, hasta que el proceso democrático no se abra, seguramente no será reconocido por otros estados, pero es parte del derecho y las relaciones internacionales. Rusia reconoció oficialmente el Emirato Islámico establecido por los talibanes en Afganistán, continuando así su acercamiento diplomático con Kabul. El ministro de Exteriores afgano se congratuló por lo que catalogó como una decisión valiente. Ahora que también ha comenzado el proceso de reconocimiento y Rusia se adelantó a todos en esto, esperamos que continúe. Damos la bienvenida a esto y lo consideramos un paso muy importante. Esto ampliará las relaciones entre la Federación Rusa y nosotros, y tendremos muy buenos logros. Rusia tiene la intención de continuar ayudando a Kabul a fortalecer la seguridad regional y luchar contra las amenazas del terrorismo y el narcotráfico. El Ministerio de Exteriores ruso anunció haber recibido las credenciales del nuevo embajador en Rusia, Gul Hassan Hassan. Según la agencia rusa TASS, la bandera afgana creada por los talibanes se izó por primera vez el jueves en la Embajada de Afganistán en Moscú. En abril, el Tribunal Supremo ruso retiró al movimiento talibán de la lista de organizaciones calificadas de terroristas en Rusia, en un contexto de acercamiento con Afganistán, aislado en la escena internacional. Los talibanes toman el poder. Primero derrotaron a los rusos durante 10 años de ocupación en que quiso Rusia extender en la época de la Unión Soviética su poderío con la doctrina comunista frente a la religiosidad de los talibanes. Sin embargo, Estados Unidos ocupó después 20 años a Afganistán y también fracasó. Es decir, no puedes imponer sistemas de gobierno, sistemas políticos, económicos por la fuerza.
Lo que sí quiere la comunidad internacional, y por eso le ponen sanciones a los talibanes, es que talibanes vayan por el camino de la democracia y que Afganistán sea un estado más donde haya elecciones, donde haya respeto a los derechos humanos y sobre todo la convivencia, como le establece la Carta de las Naciones Unidas. Son problemas del día, pero hoy vamos a referirnos a algo que es muy importante y que nos obliga a un análisis en profundidad, que es la integración. Hemos dicho siempre que el modelo ideal ha sido la Unión Europea y que es un derecho comunitario nuevo, que no es un derecho nacional, es un derecho internacional. Además, con una moneda única, hay que ver cuántos son 500 millones de personas que tengan una sola moneda única, un espacio de 5 millones de kilómetros cuadrados que no hay fronteras y donde se reconocen estudios y sistemas de trabajo. Hay un intercambio permanente y es un modelo, es una especie de nuevo estado geopolítico mundial junto a las grandes potencias como Rusia o China o Estados Unidos. Por eso la referencia de hoy es sobre todo la necesidad de América Latina de esa integración y una pequeña entrevista que el domingo la pasaremos completa precisamente en Embajada y Embajadores con el señor embajador del CELA en Caracas, que representa ese sentido de la unidad y que pide precisamente formalizar más los acuerdos para la integración latinoamericana. Conversamos con el señor embajador del Sistema Económico Latinoamericano, CELA. En Venezuela, el embajador Endara, quien tiene varios años al frente de este organismo multilateral, donde son miembros los países de América Latina y el Caribe. Precisamente en estos años se le ha dado mucha vigencia e importancia a esta organización, creando la posibilidad de que la integración sea una realidad, no solamente en lo económico, sino también en lo cultural y particularmente en lo social. Conversamos con él sobre las metas del CELA, el origen, la evolución y los retos futuros, además la participación del CELA en organismos internacionales, la situación de la integración en nuestra zona, la urgencia de formar en las universidades especialistas en integración económica, política y social, e incluso el cuadro jurídico necesario para actuar, como han hecho la Unión Europea, y el embajador Endara nos decía que el modelo sigue siendo lo que en 1957 fue la Comunidad Económica Europea y más adelante, en el 1992, la Unión Europea con el Tratado de Maastricht, que pasó de la cooperación económica a una cooperación política y económica y financiera. De hecho, tienen una sola moneda como es el euro. Decía él que ojalá que en América Latina tuviéramos ese gran espacio geopolítico, geoeconómico, geofinanciero y sobre todo geodiplomático, que tuviésemos un solo canciller, una voz unida de todo el continente como lo hacen los europeos, una fuerza determinante en materia de promoción social, en medicina, en transporte, en inteligencia artificial y en todas las nuevas técnicas donde ellos han venido avanzando, inclusive proponiendo seminarios para ampliar el concepto de la integración. Lo importante es hoy que la integración sigue siendo un punto fundamental y precisamente sobre este tema el próximo domingo en Embajada y Embajadores tendremos una larga conversación con el embajador Endara dentro del criterio de que la integración tiene que seguir avanzando más allá de las diferencias políticas, económicas, sociales, de formas de gobierno, de formas de Estado, dentro del respeto al Estado social y de derecho, como han hecho los europeos, y en función de que, siendo un gran espacio geopolítico y diplomático, podríamos ser más activos en el sistema internacional. Hoy Rusia no es más que una gran federación de provincias en un gran país, lo mismo que China y la Europa unida de los 27 países, e igualmente en el Medio Oriente se busca, con la unión de la Liga Árabe o la Conferencia Islámica, reunir, y igual que el mundo africano, la Organización de la Unidad Africana es una expresión que trata también de identificar con el modelo de la Unión Europea. Ojalá que nosotros en el Mercosur, en la Comunidad Andina, en el CARICOM y en la Comunidad Centroamericana de Estados, formáramos esa unión determinante. Tal vez la CELAC sería el modelo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, para negociar tanto con Europa, con China, con Rusia, con los Estados Unidos y ahora con los BRICS, el tercer mundo que se abre en el comercio internacional, en las materias primas y en el financiamiento, y sobre todo en la tecnología con la inteligencia artificial y la robótica. Tenemos muchas tareas pendientes, tenemos sentido común en relación a la construcción del desarrollo social, a la construcción de la paz y en fomentar la integración. De ahí viene que tantos organismos ya estén alcanzando, pasando los 50 años en la región. Tenemos una integración particionada a través de subregiones, pero que los mismos pueden alinearse de una forma bastante convergente en relación a poder tener agendas de trabajo regionales. Creo que muchas de ellas han sido planteadas en CELAC y estamos viendo cómo instituciones como el CELA pudieran apoyar estos grandes mandatos de los países.